¿Qué tal? Os presento un nuevo vídeo sobre la resolución de un problema de programación lineal con Excel, con la función solver de Excel. Aquí la vemos. Bueno, es un problema de múltiples variables, se refiere a la licitación pública para el suministro de 6 nuevos medicamentos a un hospital. Al concurso público se han presentado ofertas de 8 laboratorios con la relación de precios reflejado en la siguiente tabla. Aquí tenemos los 6 medicamentos reflejados en la tabla, 8 laboratorios y estos son los precios correspondientes. Bien, la regulación de la contratación pública impide otorgar a un mismo laboratorio más de 2 medicamentos. Tenemos que comprobar que a cada laboratorio el número de medicamentos que se le pudieran asignar como máximo sea de 2. Por otro lado, para evitar ofertas temerarias, se han estimado unos precios base por debajo de los cuales igualmente se rechaza la oferta. Estos son los precios base respectivos para cada medicamento. Aquí se ve fila a fila, medicamento a medicamento. Pues bien, se trata de calcular la asignación óptima de suministros licitados con las restricciones enunciadas, pero minimizando el presupuesto global unitario resultante, es decir, minimizando los precios, minimizando los costes que van a representar para el medicamento, cada medicamento para el hospital. Y lógicamente respetando las restricciones enunciadas, en cuanto también a la restricción de precios mínimos por debajo de los cuales se consideraría una oferta temeraria y hay que rechazarla. Bueno, pues si los C sub I J son los costes unitarios que van a representar para un medicamento I, o sea, un medicamento I en relación a la oferta que presenta el laboratorio J, precio unitario del medicamento I para el laboratorio J, ofertado por el laboratorio J, X sub I J va a ser una variable binaria que se va a trazar de forma homóloga a cada C sub I J. Cada C sub I J va a llevar aparejada una variable homóloga que es X sub I J y va a ser una variable binaria, adopta por definición valor de 0 o 1, 1 en el caso de que ese medicamento I sí se le asigne al laboratorio J, o 0 en caso contrario de que no se asigne. Por tanto, la función objetivo es una función de mínimo que se define así. La tenemos trazada, tenemos definida en esta ecuación. Empezando por I igual a 1, que significa empezando por la fila del medicamento 1, desde 1 hasta 6, que es el máximo al que llega el número de medicamentos, pues ahora vamos a hacer la suma producto de C sub I J, de cada C sub I J por su variable homóloga, X sub I J, cuando J oscila desde 1 hasta 8. Es decir, esto será pues 380, el primer C sub I J por X sub 1,1, su variable homóloga, más 360 por X sub 1,2, más 340 por X sub 1,3, más punto suspensivo 280 por X sub 1,8. Eso para el medicamento 1. Y así sucesivamente seguimos sumando para el resto de los medicamentos hasta llegar al final al medicamento 6, que será al final de todo más 775 por X sub 6,7 más 650 por X sub 6,8. Ahora en Excel, esto a darlo de alta en Excel, se va a calcular como la suma producto de las dos matrices, de la de costes con la de variables binarias, y esto lo hace Excel pues rapidísimo. No vamos a estar ahí haciendo el sumatorio, el agregado de toda esta suma producto. Bien. Las restricciones enunciadas y alguna más que viene por lógica son las siguientes. Bueno, en primer lugar, la primera es de lógica, es que todo X sub I J, toda variable ha de ser una variable binaria. X sub I J adopta el valor de 0, 1, como he dicho antes, y por qué. Esta, que aunque no viene enunciada, pero es lógico, que es que todo medicamento ha de adjudicarse, todo medicamento I ha de adjudicarse necesariamente. Ha de adjudicarse por definición y por lógica una sola vez. No se puede adjudicar un medicamento más de 2 veces, un medicamento a 3 laboratorios, no, se adjudica una vez. Y se adjudica necesariamente a un laboratorio J. Por tanto, la suma de todo X sub I J para J igual a 1 hasta 8 ha de ser igual a 1. Y esto para el medicamento 1, cuando I es igual a 1, para el medicamento 2, cuando I es igual a 2, y para el medicamento 6 cuando I es igual a 6. Es decir, el sumatorio de estos variables fila a fila, esto ha de ser igual a 1, que significa que alguna de ellas ha de ser necesariamente 1
Y si alguna de ellas es necesariamente 1, el resto de los valores de la fila de las variables es 0, porque su sumatorio solo puede ser 1. Bueno, la siguiente restricción es que no se puedan adjudicar más de 2 medicamentos a un laboratorio. Entonces, empezando por el primer laboratorio, J igual a 1, el sumatorio de X, Y, J, siendo I desde 1 hasta 6, ha de ser menor o igual que 2. Es decir, empezando por el laboratorio 1, que es J igual a 1, el sumatorio de X1, 1 más X2, 1 más X3, 1. Todo esto, este sumatorio de todas estas celdas, columna a columna, ha de ser menor o igual que 2, que significa que a todos los laboratorios le pueden asignar un máximo de 2 medicamentos. Es una de las restricciones que se había anunciado. Y por último, que cada medicamento tiene un precio base mínimo admisible por debajo del cual no puede ser adjudicado. Es decir, que el sumatorio empezando por el medicamento 1 igual a 1, el sumatorio de C sub J por X sub J, cuando J oscila desde 1 hasta 8, que son los 8 laboratorios, ha de ser mayor o igual que 280 200, es decir, que la matriz columna de precios mínimos base por debajo de los cuales no se puede aceptar la licitación de ese laboratorio, por debajo de los cuales se entiende que hay una oferta temeraria. Es decir, que el resultado de multiplicar esta fila de aquí correspondiente a los respectivos precios para el medicamento 1 por sus variables homólogas me dará un valor que será el que se le adjudique, o sea, el valor correspondiente optimizado, que será el precio al que se le adjudique al laboratorio correspondiente, que ha de ser necesariamente mayor o igual que el precio mínimo admisible, nunca menor. Si es menor, pues entonces habría que rechazarlo. Para eso se traza esa restricción. Bueno, pues vamos a darlo de alta en Solver a través de unas tablas auxiliares que se diseñan aquí. Bueno, se puede hacer por copia. Si hacemos copia de esto, nos la llevamos aquí, le integramos esta columna que nos va a servir para interactuar con esta. Bien, y en cuanto a las variables, igualmente, hacemos esta por copia, nos la llevamos aquí, le integramos igualmente que esta de aquí, le integramos esta columna para compararla con la restricción de la adjudicación de los medicamentos que han de adjudicarse, es decir, que todo medicamento ha de adjudicarse, y por otro lado le integramos esta fila de aquí para que al sumatorio correspondiente de las variables a calcular, variables binarias a calcular por Excel, el sumatorio columna a columna me dará un número que comparado con esta fila de aquí ha de ser menor o igual que 2. La suma de aquí, la suma de columna a columna de todas estas variables, columna a columna, me dará un número que significa, que implica el número de medicamentos que se le adjudica a cada laboratorio, que por definición ha de ser menor o igual que 2. Bueno, la función objetivo se define como la suma producto, en lugar de hacer el sumatorio de todo C sub I J por X sub I J, pues vamos a hacer la suma producto de las dos matrices, de los C sub I J por lo que van a ser X sub I J. Los X sub I J van a ser todas las variables estas, como verán están sombreadas en amarillo para no confundirnos con el resto de las variables, es decir, todas las variables, todos los sombreados en amarillo lo va a calcular Solver, lo va a calcular Excel automáticamente, directa o indirectamente. Y entonces esto es igual a la suma producto de esta matriz de aquí, esta matriz de aquí, punto y coma, por esta de aquí, esta de aquí, y se cierra paréntesis. Está 0, todavía no está calculado. Esto de aquí va a ser igual a la suma de todas estas celdas fila a fila. Está 0, pero bueno, una vez que es calculado por Excel, esto me tiene que dar un número que le pondremos como restricción a Excel, que ha de ser 1, ¿vale? Para que todo medicamento se adjudique y solo se adjudique una vez. Si me lo llevo para abajo, arrastrando, me lo va a copiar para el resto de las filas.
y esto de aquí va a ser la suma de los valores de las celdas estas de cada columna. Si lo arrastro a la derecha, me lo copia para el resto de las columnas, y luego voy a compararlo, los valores de la celda de cada celda, voy a comparar esta fila con esta, y voy a decir que los valores celda a celda de esta fila han de ser menores o iguales que esta. Bien, y la última reflexión es que esto va a ser igual a la suma producto de esta fila de aquí por su correspondiente fila de variables homólogas. Se deja libre, es decir, no entre dólares, porque ahora lo voy a arrastrar, lo voy a copiar para el resto de los medicamentos, para el resto de las filas. A 0 todavía está calculado. Si lo arrastro hasta aquí, aquí veo que me lo ha calculado, me lo ha copiado para la última fila, y esto, bueno, porque se define como la suma de todas las demás para compararlo con esto. Bueno, me voy a solver. La celda función objetivo se establece aquí. Bien, es una función de mínimo, se combinan las celdas, pues todas las variables, siempre por definición, pues combinando las celdas, lo que son lo que hemos definido como las variables. Bien, y agregamos las restricciones que se han dicho antes, agregar, y es que todas las variables, que son estas, como decimos, son variables binarias, se les agrega. Segunda, que todos los medicamentos han de adjudicarse una sola vez, es decir, que esta columna de aquí ha de ser igual que esta de aquí, celda a celda, agregar. La tercera es que los valores de esta fila, celda a celda, ser menores o iguales que estos de aquí, para que sean todo laboratorio no se va a adjudicar más de 2 medicamentos, menor o igual que 2. Pues, vamos a ver, momento, que vamos a repetir que esto de aquí a ser menor o igual que esta de aquí. Se le va a agregar. Por último, que los valores de aquí de ser mayores o iguales que los precios mínimos base, que estos de aquí hasta el 90, que estos de aquí, y ya se le da a aceptar. Bien, antes de darle a resolver, os diré que esto lo he tenido que trabajar a través del Excel 2007, porque el Office 365 del Windows 10 que tenía no me lo calcula bien. Hace aquí una serie de cálculos, arroja al final unos valores de 0 o 1 como si fueran variables binarias, pero son en realidad números decimales, números no enteros, tiene que ser evidentemente, y hace un cálculo no adecuado. Por tanto, lo digo que en algún caso puede que vuestro Excel a lo mejor no lo calcule. En este caso sí lo calcula bien, es un Office, es un Excel 2007. El Office 365 no me lo hacía bien. Le doy a resolver. Y bueno, está aquí haciendo ya cálculos. Esto menos de un minuto normalmente me lo viene resolviendo. Sí, ya está resuelto. Dice aquí que Solver ha hallado una solución, se han satisfecho las restricciones y condiciones, se le da a aceptar. Bueno, el Z mínimo se alcanza en 1.752 euros, que es el agregado de los costes mínimos unitarios de los 6 medicamentos adjudicados. Todos los medicamentos se adjudican una vez, como no puede ser de otra manera. A ningún laboratorio se le asignan más de 2 medicamentos, en este caso solo hay uno al que se le asignan 2, el resto es 1 o 0, y se asignan del siguiente modo. Bueno, medicamento 1 se ha asignado al laboratorio 8, está aquí, es 1, el resto son 0. El coste del medicamento, el precio ofertado por el laboratorio por el medicamento 1 es de 280, por eso se lleva hasta aquí.
y no es menor que el precio mínimo base establecido. Para el medicamento 2 nos vamos al laboratorio 4, son 205, que también supera el precio mínimo establecido y optimiza de los demás, y así sucesivamente se puede comprobar para el resto de los medicamentos. Bueno, pues esto es todo. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Y bueno, si os ha gustado la exposición podéis clicar en el punto correspondiente y podéis suscribiros a mi canal, donde podéis ver otros vídeos de problemas de programación lineal y también alguno que otro de cálculo financiero. Gracias y un saludo, hasta luego.